Hora 23. Hay una infinidad de delitos que se cometen todos los días en nuestro país y en el mundo entero. Algunos inimaginables. Y es que de repente los delincuentes se van convirtiendo en artistas altamente creativos. Uno de los modus operandi más comunes en nuestro país es el de los falsos policías. En los últimos días en la ciudad de La Paz, 3 bandas delincuenciales dedicadas a esto han sido desarticuladas. Están ya detenidos, ahí los tienen algunos de estos delincuentes. ¿No es cierto que atracan a turistas extranjeros que llegan a nuestro país, los captan, les roban absolutamente todo y les siembran temor? Si dicen ustedes algo, vaya que les va a pasar, estar en una cárcel fuera de su país, Dios mío. La gente obviamente teme, se va, no denuncia, pero en algunos casos hay valientes que sí, cuando denuncian, este es el resultado, se los detiene. Falsos policías que dañan también la imagen de nuestro país, porque turista que sufre un daño de esta naturaleza en Bolivia retornará a su nación y promoverá en los demás de que no visiten Bolivia por ser un país inseguro. Hoy tenemos que cuidar la imagen de nuestro país, más aún ahora que la marca país se promociona en el mundo. Cuidemos a los turistas, protejámoslos, no seamos espectadores. Hoy vamos a tocar este tema con especialistas en la materia, falsos policías de los que hay que cuidarse. Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos todos a este Hora 23, pero tenemos muchos otros temas. Saludo a Juan Pablo Guzmán. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Un saludo especial para ti y para todos los televidentes que nos siguen a partir de este instante en Hora 23. Anunciaste uno de los temas importantes del encuentro informativo de esta noche, pero tenemos algo más en nuestro menú noticioso. Por ejemplo, nos ocuparemos de un grave problema de la salud. Hasta el presente, en lo que va del año, en la ciudad de La Paz, se han registrado 3.033 casos de paperas, una cifra muy preocupante por una simple razón. Esa cantidad ha quintuplicado todos los casos que se presentaron en el año 2016. Hay una emergencia en salud, nos ocuparemos del tema, de las causales de esa enfermedad, de los riesgos y de las recomendaciones de las autoridades de salud al respecto. Saludo ahora a nuestra compañera Paola Sánchez. Paola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy también hablamos de los aeropuertos, los cuales cumplen una función muy importante, ya que día tras día a través de ellos circula gran flujo de pasajeros. Por ello es imprescindible que estos cumplan con los requisitos de seguridad, de administración y modernización. Es por ello que esta noche conoceremos todos estos aspectos relacionados con los principales aeropuertos de nuestro país. Así que bienvenidos a todos, y ya para introducirnos en el tema, conoceremos en la siguiente producción cómo algunos aeropuertos de Bolivia presentaron ciertos daños en su infraestructura debido a los fuertes vientos y lluvias. Los aeropuertos se convirtieron en un punto de concentración de gran cantidad de gente que por razones de trabajo o de vacaciones deciden comprar un boleto de avión para trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, algo que se debe tomar muy en cuenta es la infraestructura de los aeropuertos, especialmente en nuestro país, donde recordemos que existieron incidentes en el cual corrieron riesgo la vida de las personas que se encontraban en el lugar. Asimismo, debemos recordar que en el mes de agosto de la anterior gestión, la terminal aérea de Guayaramerín, al norte del departamento del Beni, cerró sus puertas, esto por los daños en la infraestructura provocados por los fuertes vientos. Ante esto, el director departamental interino de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Asana, Freddy Flores, señaló aquel entonces que el cese de funciones se daría hasta el 30 de noviembre del mismo año. Asimismo, otro de los casos más conocidos ocurrió en el aeropuerto de la ciudad del Alto, donde recordemos que parte del tinglado se vino hacia abajo, provocando la reacción de autoridades departamentales, quienes pidieron una auditoría técnica y financiera y la pronta explicación y solución al percance. Sin embargo, también no debemos olvidarnos del aeropuerto de Alcantarí, del departamento de Chuquisaca, donde una fuerte lluvia y una granizada de aproximadamente media hora de duración dejaron al descubierto una gran cantidad de goteras en el lugar, donde finalmente se tuvieron que suspender los últimos vuelos programados. Los usuarios reclamaron por el mal estado de la terminal aérea, que apenas llevaba 4 meses de funcionamiento. El hecho ocurrió el 2016. Muy
Muy bien, en ese tema, como en todos los que desarrollaremos esta noche, es sumamente importante su participación a través de las redes sociales. Recuerde que si usted no tiene el televisor enfrente, puede vernos en vivo por vía online a través de cualquier dispositivo siguiendo la siguiente dirección. Hablamos de redbolivisión.tv.bo/en vivo-5, tómelo en cuenta. Para que usted pueda participar es que ya se encuentran las publicaciones disponibles a través de nuestra página de Facebook, Hora 23. Vamos a conocer las siguientes. Aeropuertos seguros en el país. Desde el momento que la aeronave toca tierra, la seguridad del pasajero y las aeronaves están garantizadas por los diferentes servicios que proporciona SAPSA como operador aeroportuario en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Vamos con el siguiente. Continuamos hablando de la seguridad de los aeropuertos en nuestro país. Para garantizar justamente la seguridad de las terminales y realizar el resguardo físico, SAPSA cuenta con personal entrenado y calificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. El año 2015, solo en el Aeropuerto Internacional de El Alto, circularon entre entradas y salidas 1.3 millones de personas. Al finalizar la gestión 2016, se incrementó la cifra y llegó al 1,5 millones de personas. Se trata de una cantidad sin duda importante, considerando incluso que el Aeropuerto del Alto es el segundo con mayor flujo de pasajeros después de Birubiru en Santa Cruz. Paola nos proporcionaba algunos detalles importantes del tema y vamos a abordar ese panorama. Lo vamos a hacer con la presencia de dos invitados que son expertos en el tema. Aeropuertos, su presente, sus problemas, las condiciones necesarias para su mejora y su optimización en el futuro. Y nuestros invitados son el gerente regional de SAPSA, Servicio de Aeropuertos Bolivianos, Roberto Cortés. Buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el arquitecto Franklin Anaya, a quien le doy la misma cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal si comenzamos hablando, señor Cortés, de las previsiones que se tienen para el año 2017? Mencionaba el dato de que al cerrar la gestión 2016 se registró un flujo entre salida e ingreso de pasajeros de aproximadamente 1,5 millones de personas. El negocio de la aeronáutica está en alta. ¿Cuál es la estimación que se tiene para concluir el año 2017 en cuanto al número de pasajeros en el Aeropuerto del Alto? Y si tiene algunos datos a nivel nacional, mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Primero, mencionar que el negocio de la aviación está en crecimiento. El transporte de pasajeros a nivel global tiene una tendencia creciente importante. El ritmo de crecimiento en Bolivia ha sido aproximadamente del 7 al 8% en los últimos años y la proyección de cierre de este año es de alrededor de 1.8 millones de pasajeros. 1.8. Estamos hablando de un incremento de casi el 15%, que sería el mismo porcentaje del 2015 al 2016. Una tendencia creciente. Así es, la tendencia es creciente y tanto en carga como en pasajeros hemos visto un incremento en los últimos años. Muy bien, después de esta introducción de suma importancia, Juan Pablo, considero que es importante también que la gente pueda conocer acerca de las funciones que desempeña SAPSA respecto a la seguridad de los aeropuertos, que es el tema que estamos abordando esta noche, y también los temas de administración y modernización. Específicamente, gerente, ¿cuáles son estas funciones y en qué departamentos de Bolivia se vienen a desempeñar? Bueno, SAPSA es una empresa que ha sido nacionalizada el año 2013. Administra los aeropuertos Jorge Wilstermann en Cochabamba, Birubiru en Santa Cruz y el Aeropuerto del Alto en La Paz, que vendrían a ser los 3 aeropuertos internacionales del país, que tienen certificación. Recientemente hemos sido recertificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que como parte de la Organización de Aviación Civil Internacional emite las certificaciones, ¿no? Hay que tratar dos temas puntuales. Primero lo que es safety y lo que es security, ¿no? O sea, safety básicamente es la seguridad operacional, la seguridad con que las aeronaves y el transporte opera dentro de un aeropuerto. Y security refiere a lo que es seguridad de la aviación civil, que puntualmente es prevenir y evitar actos de interferencia ilícita, ¿no? Que las aeronaves estén en riesgo por la mano maliciosa, digamos, del hombre.
¿Cuáles las funciones que vendría a desempeñar, por ejemplo, respecto a la seguridad de los pasajeros? Ya desglosando un poco más lo que usted nos comentaba, desde el momento en que ellos llegan a un aeropuerto, sea en este caso el Aeropuerto Internacional del Alto o de Birubiru, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de flujo de pasajeros. Perfecto. Primero hay que aclarar que en un aeropuerto existen dos áreas, ¿no? El área pública y el área aeronáutica, que le llamamos nosotros. El área pública, el resguardo del área pública está a cargo, digámoslo así, de los organismos de seguridad del Estado. Recientemente, en un esfuerzo de la Policía Boliviana, se ha creado la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, que tiene sus unidades en cada aeropuerto, personal policial destacado, y que están a cargo de la seguridad en el área pública. En cuanto al área aeronáutica, la seguridad está a cargo del administrador aeroportuario, en este caso SAPSA, y para ese fin contamos tanto con personal, en el aeropuerto del Alto son 90 personas que trabajan, que desempeñan en distintos turnos, que han sido certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, también en base a programas de capacitación que vienen aprobados por la autoridad y a su vez también equipo, ¿no? Entonces, básicamente el control que se hace es de que el pasajero, la carga, etcétera, no signifique ningún riesgo para la seguridad de los vuelos. Esas son las características de funcionamiento de un aeropuerto tipo, dentro del cual se encuentra desde luego el aeropuerto del Alto. Enseguida, con el arquitecto Anaya, vamos a valorar las características de los servicios y de la infraestructura del aeropuerto. Pero antes, una pregunta más para el gerente general o regional de SAPSA. Se han concluido las dos últimas fases de remodelación y reacondicionamiento del aeropuerto. La segunda, que se inauguró el año 2015, y entiendo la tercera, que ya estaría concluida. ¿En qué consisten esas mejoras? Y segunda pregunta, ¿tenemos alguna mejora en el futuro o se han concluido los planes de reforma? Bueno, es importante mencionar de que los aeropuertos hasta el año 2013 venían siendo administrados por SAPSA también, antes de la nacionalización, pero en manos de capitales españoles, ¿no? Y esta empresa ha hecho una inversión de aproximadamente 1.9 millones, casi en 10 años, 1.9 millones de dólares en 10 años. A partir de eso, los aeropuertos los hemos encontrado en una situación muy precaria, tanto en infraestructura como en equipamiento. Consiguientemente, a partir del año 2013 y hasta febrero de este año, se ha mantenido un ritmo de inversión de entre 55 y 60 millones de bolivianos al año. Producto de ese plan de inversiones que está enmarcado en un plan maestro que ha sido aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, es que se ha realizado la ampliación del Aeropuerto Internacional El Alto, donde de contar con una superficie de 6.000 metros cuadrados en terminal. Actualmente contamos con 16.000 metros de terminal. Este proyecto ha sido enmarcado, como usted bien decía, en dos fases. La primera fase, que ha sido el área pública, el hall de pasajeros, y una segunda fase que hemos concluido a mediados de este año, que refiere a ampliación de la sala de embarque nacional, una nueva sala de embarque internacional, una sala de llegadas internacionales y un hall de espera de pasajeros. Más adelante vamos a retomar la pregunta respecto a planes futuros, pero para no tener a nuestro segundo invitado escuchando solamente la intervención de nuestro primer invitado, vayamos a la valoración de lo que acaba de mencionar el responsable de SAPSA, las dos últimas áreas que fueron intervenidas con las ampliaciones y las mejoras. Desde el punto de vista arquitectónico, que está relacionado al del usuario, ¿cómo valora esas mejoras? Tenemos hoy un mejor servicio en el Aeropuerto Internacional del Alto al pasajero, y tenemos un ambiente arquitectónico y condiciones de espacio adecuadas para la circulación de la gente y los pasajeros. Bueno, habría que empezar diciendo que tenemos un aeropuerto que aproximadamente tiene como 50 años de antigüedad. Este aeropuerto se ha construido en la década del 60 aproximadamente. Se inauguró en el 67, creo, ¿no? Sí, correcto. La década del 60. Sí. Y bueno, evidentemente se han hecho unas ampliaciones. Las condiciones han mejorado.
en el aeropuerto. Creo que se han ampliado muchos espacios, los que hemos podido estar en algún momento en tránsito, por ahí se ha podido apreciar tanto en la sala nacional como internacional, una mejora en los ambientes y en el sistema. Creo que como una inversión habría que señalar como algo positivo este trabajo que se ha ejecutado. Pero también hay que ver las condiciones y la normativa. El trabajo de elaborar un proyecto, de encarar un proyecto en un aeropuerto, eso implica pues es una especialidad, porque requiere mucha normativa. Hay parámetros no solamente nacionales, internacionales que se tiene que cumplir. Evidentemente hay la sala internacional de embarque y desembarque tiene sus mejoras. Creo que en este tiempo se nota que ha habido una inversión y hasta no solamente en la imagen interior, sino también en la imagen exterior del aeropuerto, que se nota que ha habido un cambio trascendental. Hay que hacer una evaluación, que es importante saber si la funcionalidad en este momento del aeropuerto cumple las necesidades también del usuario, ¿verdad? Hay mejoras. Se nota que hay una ampliación, se nota que hay espacios mucho mejores de recepción y de circulación, pero también hay que ver si las condiciones de la ubicación misma del aeropuerto. El aeropuerto del Alto es uno de los aeropuertos más altos del mundo, creo que está a 4.006 metros. 4.008 metros, algo así, ¿verdad? Es uno de los aeropuertos, creo que es el aeropuerto más alto del mundo. Y esas condiciones también se tiene que ver en la infraestructura, ver el confort del pasajero. Tenemos una estructura bastante linda e interesante ahora, pero que parece que nota ciertos vacíos o ciertas ausencias, que creo que seguramente con la planificación que se tiene a futuro, esto va a ir mejorando, viendo de una manera más optimista, ¿verdad?, el trabajo que se está Muy bien, haciendo. una primera valoración. Arquitecto Ayala, profundizando más sobre lo que usted nos refiere, ¿cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta al momento de realizar ese diseño y ese trabajo arquitectónico en aeropuertos que cuentan con las características de los principales que tenemos en nuestro país, los tres internacionales que vendrían a ser el aeropuerto de la Ciudad del Alto, el de Cochabamba y también el de Santa Cruz, de Virubiru? Bueno, particularmente en el caso del Alto, si podríamos hacer una evaluación, como lo ha mencionado aquí el gerente de SAPSA, hay áreas tanto privadas como públicas. No voy a referirme mucho al sistema de control que ellos tienen, pero creo que hay una mejora principalmente en el área internacional de recepción. Creo que de llegada, ¿verdad? Se ha apreciado que existe un mejor control de migración, existe un lugar mejor para la revisión del equipaje, que esto que hace que, bueno, el que llega a nuestro país, porque también un aeropuerto es la puerta de entrada al país, ¿verdad? Y en este caso es un aeropuerto internacional. Y es la imagen que nosotros estamos mostrando. Evidentemente hay que cumplir con algunos parámetros de normativa que creo que están en el estándar de lo que está reglamentado, están cumpliendo con lo que se requiere. Pese a todos esos avances y mejoras que se han realizado, arquitecto, ¿cuáles serían aquellos avances que usted sumaría para que el aeropuerto, en el caso de la Ciudad del Alto, por ejemplo, pueda considerarse un aeropuerto con seguridad aeroportuaria en el tema de infraestructura, en el tema de diseño arquitectónico también y de modernización? Bueno, si vemos parámetros, dicen que no es bueno comparar, pero si vemos aeropuertos internacionales, si nos referimos por ejemplo a los aeropuertos de los Estados Unidos, el sistema de control y de seguridad pues es increíblemente, y podemos decir en un 80% mayor al que nosotros tenemos, ¿no? Sistemas de seguridad, de control, escáneres personales,
hay una visión al manejo también de las personas dentro del aeropuerto, ¿verdad? Nosotros cumplimos, creo, con los estándares promedio de lo que la normativa internacional requiere, pero se nota que existe un mayor trabajo en otros aeropuertos, ¿verdad? No sé si el término una planificación, pero sí hay una intención y una idea también de control y de seguridad. Hablamos principalmente de seguridad, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a las preocupaciones de la gente. Hemos hablado del contexto general de las funciones de SAPSA, de algunas observaciones a las condiciones generales de construcción del aeropuerto y de los nuevos espacios que se han habilitado, pero quizás lo más importante sea la percepción de la gente, sus preocupaciones. Y le voy a mencionar 3 elementos que le pido que lo responda de la forma más concreta y breve posible. Primero, se habló ya a principios de año de que el aeropuerto no tendría una adecuada climatización, que debería ser de 23 grados centígrados en su interior. ¿Se ha resuelto ese problema y estamos en una climatización adecuada para un aeropuerto internacional? Bueno, primero aclarar que el confort en cuanto a la climatización está entre los 20 y 21 grados. Nosotros hacemos mediciones permanentes y estamos en esa área de confort entre 20 y 21 grados. 22 depende mucho de varios factores, ¿no? Entre ellos, obviamente, que planteó el índice. Así es. Está sujeto a muchos factores, ¿no? Entre ellos, obviamente, el clima del Alto, que es distinto, como bien decía el arquitecto, se trabaja a 4.006 metros sobre el nivel del mar. Y hay las condiciones climáticas y la gradiente térmica es importante, ¿no? Tenemos -4, -5 grados a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y hasta 20, 24 grados en algún momento al mediodía, ¿no? Entonces... estamos manteniendo el promedio. Se mantiene el promedio de manera permanente, se han hecho trabajos de complementación y obviamente, y bueno, lo puede complementar el arquitecto. El hall de pasajeros del Aeropuerto del Alto tiene un sistema de losa radiante y es un sistema que toma un tiempo, peor en una superficie tan grande, no sé cuántos metros cúbicos serán, pero son muchísimos. Esa era la pregunta número 1. En general, la temperatura. La observación número 2, las quejas de la gente las recibimos con cierta frecuencia en los espacios informativos de Bolivisión. Las áreas destinadas a migración, se dice que son muy pocas casetas pese a la ampliación y que las colas son muy largas y dejan una mala imagen del país cuando se forman filas muy largas y hay una incomodidad y un tiempo perdido para los pasajeros que llegan principalmente del exterior. Bueno, creo que ese tema sí es un tema ya superado. El Consejo Nacional de Facilitación, que es presidido por el Ministro de Obras Públicas y en el que participan Migración, la FELQN y una serie de instituciones que tienen trabajo, digamos así, en el aeropuerto, han hecho esfuerzos importantes, ¿no? Prueba de eso es el tema de la reciente instalación y realmente es un punto alto para la aduana nacional de 3 escáneres. Entonces, en este momento, por ejemplo, el chequeo de equipaje de llegada es mucho menos invasivo de lo que era 3 meses atrás. ¿Usted lo considera resuelto entonces? Lo considero resuelto, sí. En ese mismo plan y en el marco de esas recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Facilitación, aduana, migración también ha tomado medidas, su sistema es mucho más rápido, ha aumentado la cantidad de funcionarios en los 3 aeropuertos, ¿no? Entonces, aunque quizás no hemos llegado a los niveles óptimos deseables. Considero que estamos dentro de los niveles óptimos en este momento. Y la tercera observación, SAPSA coordina de alguna manera el servicio autorizado de taxis y de transportes al aeropuerto mediante convenios con los sindicatos. Y la queja permanente de la gente es que no se respetan los precios. Un taxi que debería cobrar 60 hasta el centro de la ciudad cobra 80 y allí hay muchísimas denuncias. ¿Qué está haciendo SAPSA para solucionar ese problema y esas quejas de los usuarios? Bueno, comentarle, estamos de un tiempo a esta parte, estamos con una serie de reuniones con los... En el aeropuerto del Alto operan 5 sindicatos, 4 de taxis y 1 de minibuses. Y estamos normando ese servicio de manera que mejore. En primer lugar,
hay un tema de tarifas que han sido congeladas durante mucho tiempo, prácticamente 12 años, que se está trabajando para que las tarifas se respeten. Aunque de facto la misma las han manera, descongelado los taxis. Así es, ¿no? Permanentemente nosotros tenemos reuniones, enviamos notas de queja al respecto y estamos ya trabajando tanto con la Federación Andina de Choferes como la Confederación de Choferes de Bolivia para llegar a acuerdos que permitan respetar y brindar un servicio óptimo para el usuario. Ojalá se pueda respetar porque los precios están prácticamente a libre albedrío. Paola. Muy bien, señor Cortés, le nombro algunas situaciones que pueden ocurrir en los aeropuertos y dentro de los cuales ustedes cumplen funciones con lo que es SAPSA. Por ejemplo, accidentes e incendios de aeronaves, incendios estructurales, accidentes personales de trabajo también, incidentes con materiales peligrosos, búsqueda y rescate de espacios confinados y estructuras colapsadas. De todos estos incidentes, ¿alguno de ellos se ha presentado tal vez en los últimos tiempos? ¿Y cuál ha sido el nivel de respuesta a la efectividad del servicio? ¿Cómo se está preparado para ello? Bueno, debo decir orgullosamente que el personal de SAPSA está óptimamente preparado para responder a cualquiera de estas situaciones. En el mes de septiembre, en el mes de agosto, a comienzos del mes de agosto hemos tenido un simulacro de interferencia ilícita, ¿no? De un acto de interferencia ilícita, donde se ha medido la capacidad de respuesta. Los resultados de este simulacro han sido presentados a la TSA, que es la Transport Security Agency de los Estados Unidos, que les ha parecido, y en general han hecho una auditoría, digámoslo así, o una visita de revisión de los procedimientos donde hemos pasado satisfactoriamente, con una nota de 100, en el caso del Aeropuerto del Alto, esta evaluación que han realizado los expertos de Estados Unidos. En este mes, el 25 de este mes, y los invito cordialmente a participar, estamos realizando un simulacro de accidente aéreo. Por primera vez se va a realizar un simulacro de accidente nocturno. Justamente tenemos algunas imágenes de los simulacros que se realizan respecto a esos accidentes en aeronaves. Así es. Ese es un simulacro, por ejemplo, como ven en este momento en las imágenes. Ese es un equipo nuevo, con el que antes contábamos con equipos de la década de los 70, actualmente contamos con 2 vehículos Stryker 6x6, que tienen un costo de 4.8 millones de bolivianos cada uno, que están preparados pues para la atención de un accidente de la mejor manera. Nos hemos equipado en estos últimos años y además hemos trabajado de manera intensa en la capacitación. Respecto, usted mencionaba accidentes de trabajo, SAPSA como política ha adoptado tener un departamento de seguridad industrial y salud ocupacional con la contratación de profesionales especializados en el campo. Consiguientemente, para hacer un trabajo en aeropuertos tenemos casos en los que hay empresas que prefieren retirarse porque nuestra normativa al respecto es muy alta, ¿no? Primero la normativa aeronáutica, donde hay que acreditarse, presentar una serie de requisitos, y por otro lado en seguridad ocupacional, tanto para trabajos calientes, trabajos con altura y todo tipo de trabajo que tenga que ver con obras civiles, ¿no? Entonces se cumplen tanto los estándares de seguridad operacional como de seguridad industrial. Arquitecto, seguramente usted se enteró que a finales de octubre, el mes pasado, se descubrieron, o más bien dicho, se desprendieron algunas cubiertas del techo del Aeropuerto del Alto, lo cual fue calificado como un hecho fortuito por la administración, es decir, por SAPSA. ¿Es normal que se presenten este tipo de contingencias en una construcción relativamente nueva? Habría que ver desde 3 puntos de vista. Primero que evidentemente como el aeropuerto, mencionábamos en un momento, es la puerta de entrada al país. Y siempre en la elaboración de un proyecto arquitectónico lo que la mayoría de los arquitectos y colegas hacen es tratar de mostrar una infraestructura relevante, impresionante, ¿verdad? Que muchas veces no está acorde con la tecnología que nosotros tenemos, que cuenta el país, ¿verdad? Habría que considerar también otro factor que es importante, lo hemos mencionado, es uno de los aeropuertos más altos y las temperaturas no son agresivas, son bastante radicales en la jornada, en un día en el Alto,
como lo ha mencionado, esto puede fluctuar de los 5 bajo cero a los 20 grados en un día, y las características de los materiales muchas veces no soportan este tipo de cambios bruscos, siendo que también tiene el aeropuerto una climatización interna, o sea, tenemos una temperatura interna y también tenemos una temperatura externa, que muchas veces puede generar este cambio en la sostenibilidad del y contingencias como la que he mencionado. Y posiblemente. Y otro aspecto que habría que ver es la certificación de los materiales utilizados y la cualificación también de la mano de obra, ¿verdad? Esos son ya... podemos decir que en el país no contamos con sistemas de cualificación de mano de obra, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos materiales certificados, pero muchas veces en el proceso de aplicación es donde se generan el mayor de los conflictos. Tenemos una infraestructura nueva, es un poco difícil que se presenten este tipo de... Muy bien. Tenemos un aeropuerto con una tercera fase de remodelación concluida. Desde el punto de vista de usuario, pero desde luego también de especialista como arquitecto, ya para cerrar este sector, ¿cuál sería su valoración de la calidad de servicios y de presentación y uso de espacios del Aeropuerto Internacional del Alto en una escala de 1 a 10? Una pregunta bastante difícil, pero creo que estamos con un 5, porque podríamos ponerle un poquito más de énfasis en lo que nosotros presentamos, ¿verdad? Yo creo que todos, siempre que recibimos a alguien, vayamos a poner ejemplo en nuestra casa, tratamos de mostrar lo mejor que nosotros tenemos. Existen deficiencias, pero que, como nos menciona el gerente, están en proceso de adecuación. Esto también merece una planificación y un estudio, y también hay que decir que existen muy pocos profesionales especialistas en el área. 5 de calificación. Su aeropuerto, por decirlo de alguna manera, sé que no es suyo, no tiene una nota de aprobación en esta valoración. Difiero con el arquitecto, ¿no? Creo que estamos siempre con el derecho de disentir. Y en este caso difiero totalmente porque contamos con encuestas de satisfacción donde nos dan una calificación mucho más alta, rondando el 8. Y creo que es importante tomar en cuenta algo que se ha construido un aeropuerto nuevo a partir de una infraestructura con más de 50 años de antigüedad y sin parar operaciones ni un solo día. Entonces el desafío constructivo ha sido importante, no se ha perjudicado una sola operación, no se ha demorado un solo vuelo en un proceso de 2 años y medio que ha sido arduo, duro. Entonces, obviamente, como gerente y como responsable en algún momento del proyecto, pues la calificación no me satisface, ¿no? Sin embargo, yo creo que el público es quien en realidad debe dar su punto de vista final. Muy bien, a través de nuestras redes sociales, señor Cortés, nos llegan algunas inquietudes de nuestros seguidores respecto al tema que estamos abordando esta noche. Vamos a conocerlas y esperamos poder dar una respuesta a todas ellas. Nos escribe Ana España y nos dice: buenas noches. ¿Qué se puede hacer si me he dado cuenta que las maletas han sido saqueadas al arribar al aeropuerto de Virubiru o el de La Paz? Yo lo viví y realmente es indignante. A 2 años de retornar sigo sin respuestas. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, la normativa, la ley de transporte establece que el responsable de el transporte del equipaje desde el momento que embarca, desde el momento que se entrega en un counter, en un mostrador, hasta el momento que es entregado en la cinta de equipaje, es la línea aérea, ¿no? Sin embargo, como SAPSA hemos ido tomando medidas como la instalación de cámaras, se ha detectado en algún momento que personal de distintas instituciones se han visto tentados, digámoslo así, a alzar algo que no es de ellos, y se han mandado las notas correspondientes, se han solicitado las medidas correctivas, ¿no? Es un proceso permanente, es un proceso que es un tema que
No ocurre solamente en los aeropuertos de Bolivia, lastimosamente ocurre en varios, es una problemática actual. Sin embargo, las medidas que se han ido asumiendo están permitiendo reducir esas situaciones. Muy bien, vamos con otra pregunta. Nos escribe Miguel Romero, nos dice, eventualmente se ven marchas, manifestaciones de los trabajadores de Asana. ¿Quiénes marchan dentro del aeropuerto protestando? ¿Esto pone en peligro la seguridad aeroportuaria? ¿O qué medidas se está tomando en estos casos? Bueno, el derecho a la propuesta está consolidado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin embargo, en este tipo de marchas se ha verificado y se ha tomado las medidas a nivel legal respecto a si hay, en el caso de que haya una intrusión, digamos, hacia los servicios o una generación de un incidente. En este sentido, el Departamento Legal de SAPSA viene tomando acciones al respecto. Muy bien, para cerrar el tema, la última participación del arquitecto, si tuviera que hacer una recomendación central para mejorar el servicio integral del aeropuerto, ¿cuál sería esta? Principalmente que la espacialidad del edificio se acomode al ambiente o a la altura que nosotros tenemos. O sea, tenemos por ejemplo un lobby, un área de ingreso que tiene una altura bastante considerable. Calentar ese espacio justamente le da los déficits que nos menciona el gerente, ¿no? O sea, es un volumen considerable de espacio y hay una tecnología como la losa radiante que evidentemente funciona muy bien para este tipo de espacios, pero las condiciones, la altura, hacen que el tiempo de conseguir la temperatura promedio se extienda un poco más. Y el área de espera, que también muchas veces hemos estado en el aeropuerto esperando y uno no tiene las áreas de reposo o áreas de sillas para la espera, que bueno, seguramente como está en proceso de conclusión este equipamiento y esta implementación de equipamiento se va a lograr en el aeropuerto en un corto tiempo. Gracias, arquitecto, gracias al gerente regional de SAPSA. Las valoraciones corresponden desde luego a ustedes. Teníamos una calificación de 5 a mi izquierda, una calificación de 8 a la derecha. Ustedes también tendrán la calificación que corresponda a la percepción que han tenido de la infraestructura y del servicio en el aeropuerto, que evidentemente ha tenido mejoras importantes en los últimos años, pero siempre hay cosas por hacer y por mejorar. Gracias a nuestros invitados por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, hasta otra oportunidad. Es momento de irnos a una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos. Segundo sector de información de Hora 23 para tratar un tema que preocupa al conjunto de la población porque prácticamente nadie está libre de una epidemia que se ha presentado en los últimos meses y que está adquiriendo características de verdadero riesgo para el conjunto de la gente. Me refiero a la presencia de las paperas. Y para hablar de esta epidemia estamos con el doctor Freddy Valle Calderón, director del SEDES, el Servicio Departamental de Salud en el Departamento de La Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo no voy a cansarme de agradecer a los medios, ya que a través de sus medios y la gran audiencia que ustedes tienen, nosotros podemos dar una información técnica y sobre todo orientadora para toda la población, como es en este caso. Es nuestra obligación, en todo caso, los reiterados agradecimientos a usted. Para quien no conoce cuáles son las características de las paperas, definamos brevemente las características y sintomatología de esta enfermedad. Perfecto. Muy brevemente voy a decir que esta es una enfermedad viral. O sea, es producida por un virus, un mixovirus, que por ende no tiene tratamiento específico. O sea, no hay un tratamiento, antibióticos, jarabes, no hay. Entonces, esta enfermedad, como todas las enfermedades, tiene una historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un periodo de 1 a 10 días en que se contagia
la persona, el niño o el individuo, y que más o menos entre el 7º y 10º día ya va empezando cierta sintomatología. ¿Se manifiestan algunos síntomas? Sí. ¿Cuál es la sintomatología? Ligera fiebre, malestar general y sobre todo va empezando la hinchazón en las glándulas parótidas. ¿Que están ubicadas dónde para que la gente tenga referencias? Ya viene dolor, un poco Ya. de dolor. ¿Dónde están las glándulas? Las glándulas están en la parte, en los dos laterales, en la cara lateral y inferior de la cara. Muy bien. Entonces, viene el 10º día en que ya se presenta la enfermedad. O sea, estamos más o menos recapitulando y la enfermedad dura más o menos 5 o 6 días. ¿Con qué sintomatología? Mucho mayor volumen en la glándula parótida. Las glándulas parótidas, hay un poco de excesiva salivación, hay un poco dolor a la deglución y un poco fiebre y malestar general de acuerdo a cada persona. Hay algunos que no tienen mucha fiebre, otros menos. Posterior a estos 5 días viene el periodo de recuperación y va hasta de 10 a 15 días. Muy bien, buena Usted definición para comenzar con la presentación de este tema. Vamos ahora a una pregunta que se formula mucha gente. ¿Las personas que se han vacunado contra las paperas pueden adquirir esta enfermedad? Ya, antes quisiera dar digamos, una situación que se está presentando en el país. La vacuna, que existe la vacuna y que actualmente es de carácter obligatorio, se hace entre los 12 y 24 meses. ¿Qué quiere decir eso? Entre 1 año y 2 años. Pero esta vacuna ha ingresado al país el año 2000. Y el año 2003, 2004, 2005 ya se ha tenido buenas coberturas. Prácticamente se ha llegado casi al 100%. ¿Qué pasa con la gente que no recibió este tipo de vacuna? Ahí está. Fíjese, si nosotros hacemos un cálculo muy rápido, esto más o menos son a 10, a 12, a 13 años, ¿sí? Correcto. Todas las personas menores de esa edad, que han nacido en esa edad, prácticamente no presentan la enfermedad. Se está presentando, pero son casos aislados. ¿Cuáles son las personas que presentan la enfermedad? Aquellos que no tienen vacuna. Usted puede enfermar y yo también puedo enfermar, etcétera, etcétera. Somos la población porque de mayor nosotros riesgo. no hemos tenido vacuna, pero ahora ya se tiene la vacuna. Ahora la inmunización está descrito que inmuniza hasta un 80% de seguridad de inmunización. Y por eso que a veces se da un refuerzo a los 4 años. Muy bien. Está claro el panorama. ¿Qué medidas debe adoptar la gente? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted puede formular en cuanto a higiene, a otro tipo de circunstancias para evitar el contagio? Mire, lo primero que nosotros queremos que la población entienda que primero tienen que notificar. Apenas se manifiestan los síntomas sintiendo sospechosos. alguna sintomatología, tiene que notificar. ¿Notificar dónde? Son a los maestros, a los padres, a los centros de salud. Entonces ahí nosotros ya vemos, si comprobamos que puede ser una enfermedad por este virus y inmediatamente vamos a la escuela, el colegio o el establecimiento educativo que se encuentra y vemos si hay otros niños o jóvenes que están con esa sintomatología. Medida número 1, notificar. Medida número 2, que usted recomienda. Número 2, si es que ya se presenta la enfermedad, hay que aislar al niño, niña o a los niños o niñas. No debe ir al colegio para comenzar. No debe ir al colegio, debe ir a la casa a reposar. En la casa debe tener cubiertos por separado, una toalla solo para él. Así es. Primero, reposo absoluto, que eso voy a explicar tal vez más adelante por qué queremos el reposo. Y luego, medidas higiénicas que ya estamos casi acostumbrados, principalmente a esa edad. Lavado de manos, en lo posible uso de barbijo, también, como usted dijo, utensilios, cubiertos, cucharas, etcétera, etcétera, para evitar que la saliva vaya a otra persona. Evitar el estornudo libre al aire y poder tratar de estar en un lugar aireado.
Lo mismo las escuelas, entonces tienen que ser aireadas. Eso es en cuanto a la población, ¿qué es lo que debe hacer? Recalco una vez más, la notificación es importante. ¿Para qué? Para que una brigada del CEDES La Paz pueda ir al establecimiento, hacer la valoración y si hay un número apreciable por encima del 30-40% de los alumnos, se cierra el aula para hacer una desinfección. Nosotros llamamos el DAN, que es una desinfección de alto nivel. Esta desinfección dura 3 a 6 horas y se puede habilitar el aula. Muy bien, doctor. ¿A qué se debe, de acuerdo a las estadísticas oficiales, que más bien de cada 10 pacientes que han presentado el cuadro de paperas, una mayoría significativa, 7 sean varones? ¿Por qué la afectación mayor a la población masculina? Bueno, en realidad, ambos sexos están vulnerables. Pero nosotros tomamos cuidado, sobre todo en el sexo masculino. ¿Por qué? Porque la infección de las parótidas puede ir a los testículos, a los órganos genitales masculinos. Y causar infertilidad. Y puede producir un porcentaje, una orquitis que se llama, una inflamación. De ese porcentaje, que más o menos es un 40%, otro porcentaje menor de 20% puede llegar a la esterilidad. Es por eso que nosotros recomendamos de que la orquitis no sea severa, ¿sí? Puede ser leve, moderada y ahí tenemos... ¿Con qué? Con el reposo. Nada más. Que sería muy grave llegar al estado de esterilidad. Pero me imagino en casos de severo descuido, falta de seguimiento y control a la enfermedad. Etcétera. Yo quisiera llamar a la población, a los padres, porque se los aísla, pero en la casa están jugando, están peor que en el colegio, inclusive tengo que ir al colegio a entregar mis trabajos, tengo que ir a dar un examen, o sea, reunirme con mis primos, mis amigos, teniendo mucha conciencia a este problema que nos está teniendo. ¿A qué se debe, doctor, que hayamos llegado a un punto en el que se hable ya de una epidemia? Usted decía epidemia acelerada, persistente e incluso explosiva. El año anterior teníamos una cantidad baja de casos de papera. Este año incluso se ha superado la quíntuple cantidad de pacientes con papera. ¿A qué se debe que este fenómeno, este problema haya llegado a límites tan extremos en esta gestión? Uno, solo mencionar lo que usted dijo. En la anterior gestión hemos tenido 211 casos. 211 casos. Y en esta gestión tenemos 3.033 casos. Entonces, es pues una cifra que alarma, que preocupa y que debemos encarar con serenidad. ¿A qué cree usted que se puede atribuir este explosivo incremento? La vacunación. La vacunación. Porque hemos visto que los niños de menores de 10 años no enferman por la vacunación, pero por encima de los 10 años están enfermando. 2, los cambios climáticos. Usted sabe, nosotros estamos viviendo calor, frío, sobre todo vientos, lluvias, sequías, etc. Eso hace que el ciclo vital del virus modifique y que pueda estar más, pueda atacar a las personas. Y a las Fuerzas Armadas habrá que recomendarles mayor cuidado. De acuerdo a los propios informes del CEDES, se supone que los primeros casos de paperas se registraron en abril en un grupo de conscriptos del Alto, se presentaron los síntomas, se dio positivo en el síntoma de paperas y la transmisión fue general a partir de ese núcleo. Así es, en los cuarteles tenemos los premilitares que están entre 15 y 18 años, los conscriptos que también están por esa edad y son personas que no han sido vacunadas y que están en un ambiente cerrado. Basta uno y puede contaminar contagiar a todo el grupo o curso que pueda estar en el cuartel o en el establecimiento de salud. ¿La vacunación solo debe efectuarse en el periodo de temprana edad que usted mencionaba o puede ser posterior? No. La recomendación internacional que se hace es entre 12 y 24 meses. O sea, 1 o 2 años. Alguien que se vacuna a los 10 años. Sí, en algunos países se hace un refuerzo a los 4 años. Por encima de esta edad no es bueno, porque la misma vacuna puede producir otros problemas. Por ejemplo, una encefalitis,
porque no se olviden que la vacuna está en base a virus vivos y eso puede producir en mayores una encefalitis. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con el incremento o con una presencia mayor de esta enfermedad? Esto se presenta porque hay las llamadas enfermedades estacionales, ¿sí? Por ejemplo, en el invierno están las infecciones respiratorias, ¿sí? No solo por virus, sino también por bacterias. Y se ha visto que esta enfermedad se presenta más entre invierno y primavera, por estos cambios climáticos de frío. La mayor parte de los pacientes, prácticamente el 90% o más, son mayores de 17 años y el restante niños. ¿Esto tiene que ver con el factor que usted nos explicaba, la administración de la vacuna? Así es, así es. Vuelvo a indicar, ¿no? La vacuna efectiva ha sido desde el 2005. Si nosotros hacemos cálculo, estamos a 13 años de que todos los menores de 13 años casi no van a enfermar, pero los mayores sí van a enfermar. Muy bien, creo que hemos dado las referencias generales y precisas sobre la sintomatología y las recomendaciones para tratar esta enfermedad. Antes de su despedida, ¿algún elemento que usted quiera destacar y recomendar que no hayamos mencionado para que la población lo tome en cuenta y no sigamos sumando casos a los 3.033 que ya tenemos hasta ahora en el Departamento de La Paz? Sí, yo quiero reiterar sobre todo la notificación, porque hay una diferencia. La notificación, los casos son 3.033 casos, pero las notificaciones solo han llegado a 1.096. Entonces podemos tener casos en otros lados. También un poco orientar, sobre todo a los establecimientos escolares, las autoridades, de que han habido quejas que no se ha acudido a hacer las medidas. Eso es falso. Eso es falso porque a todas las notificaciones hemos ido y hemos hecho las medidas, tanto para el sector salud como para cosas. Nosotros tenemos gráficas de charlas que se da en el mismo establecimiento, sobre todo a los profesores, para que puedan controlar esta situación y ser los que notifiquen. Y también hemos hecho desinfecciones de los colegios donde se han presentado estos casos. Decir a la población que una vez que notifiquen, hagan o cumplan las medidas higiénicas que son muy sencillas. Las que hemos explicado. Así es. Muy bien. El doctor Freddy Valle Calderón, director del Servicio Departamental de Salud, más conocido como SEDES, gracias por su presencia y por las valoraciones y orientaciones que ha brindado a la población. Nosotros somos agradecidos. Yo sé que mucha audiencia está viendo y ojalá tome en cuenta estas recomendaciones que hacemos desde el punto de vista médico. Estamos seguros que así será. Gracias una vez más. Gracias. Nos vamos ahora a un paréntesis y luego ingresamos a otro de los temas que anunciamos al principio de Hora 23. Muy bien, es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada. Transportistas bolivianos se encuentran en situación de emergencia tras el anuncio de un nuevo paro aduanero en Chile. Esta medida implicaría el cierre de fronteras, lo que ocasionaría daños económicos al comercio exterior boliviano. La incertidumbre nace luego de que la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros de Chile anunciara que comenzarán con un paro de carácter indefinido a partir del 20 de noviembre, ante el incumplimiento de acuerdos con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, lo que implicaría el cierre de fronteras. Por su lado, el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores y Logística, Osvaldo Barriga, informó que un par de esta magnitud generaría una pérdida de al menos $5 millones por día a todos los exportadores. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Milton Barón, anunció mediante una conferencia de prensa que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el juicio de responsabilidades contra los dos exministros de Defensa y Educación, Gonzalo Méndez e Isaac Maidana, por los casos Orbisat y por la contratación irregular de servicios de consultoría para la reforma educativa. Para tal propósito, la Asamblea Legislativa aprobó 3 resoluciones que recomiendan el inicio de un juicio de responsabilidades contra los dos exministros de Estado, y no autorizó la apertura de un juicio contra los exministros Donato Ayma y Óscar Zamora. El primero porque ya falleció y el segundo porque el requerimiento acusatorio no fue debidamente fundamentado.
Y en el panorama internacional, el Ministerio Público Federal de Santa Catarina del vecino país del Brasil encontró indicios de que la empresa aérea LAMIA no pertenece a los bolivianos que en los documentos figuran como los dueños de esa compañía, según el sitio brasileño de información G1. La publicación indica que en los papeles la empresa LAMIA pertenece a Miguel Quiroga, quien era el piloto del avión que se accidentó cuando trasladaba el equipo de fútbol brasileño chapecoense y que falleció en el hecho, y a Marco Antonio Rocha, que actualmente se encuentra prófugo. Ante esto, de confirmarse que los dueños de LAMIA no son los bolivianos Miguel Quiroga y Marco Antonio Rocha, podría existir un importante cambio en la batalla judicial que tienen las familias de las víctimas por el pago de las indemnizaciones. Muy bien, es momento de ir con esta entrevista acerca de los falsos policías junto a Víctor Hugo Rosales. En los últimos días en nuestro país hemos escuchado con bastante frecuencia el cómo operan algunos delincuentes que se hacen pasar por policías. Utilizan credenciales obviamente falsas, en algunos casos hasta uniformes. Trabajan más de civil, pero vaya habilidad que tienen para sembrar temor en sus víctimas, sobre todo turistas extranjeros, hacerles creer que están en un operativo antidrogas, ¿no es cierto?, o de vehículo o de billetes falsos, y de repente les hurgan todo su equipaje, se apoderan de lo que tienen, dinero, algunas cámaras, computadoras, etcétera. Y claro, mejor váyase y no diga nada, ¿no? Vamos a hablar nosotros de cómo están operando estos falsos policías, como estos que ven ustedes en la cámara, en su pantalla del televisor, delincuentes que han sido atrapados en las últimas horas por la policía boliviana, que han sido presentados a los medios y que vamos a ver en el transcurso del programa esos sus rostros para que ustedes los identifiquen, para que alerten a los ciudadanos extranjeros o connacionales que llegan a las diferentes capitales del país para hacer turismo. Tenemos que participar todos los ciudadanos para alertar a turistas nacionales o extranjeros sobre los riesgos que están corriendo en algunas zonas donde se concentran este tipo de delincuentes. Hoy, un invitado especial aquí en Hora 23, pero antes, vamos a esta nota que nos pone en contexto. En nuestro país existen varios casos reportados de falsos policías que extorsionan a sus víctimas, la mayoría de ellas turistas, que mediante engaños y chantajes los intimidan para sustraerles dinero y cosas de valor. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la ciudad de La Paz, donde 2 turistas de nacionalidad brasileña fueron interceptados por 2 falsos policías en la zona del cementerio, quienes con el pretexto de que las víctimas tendrían dinero falso, quisieron sonsacarles todo el efectivo. Asimismo, el hecho fue grabado por los súbditos extranjeros, quienes facilitaron el material a efectivos del orden. Otro de los muchos casos ocurrió en Oruro, donde 4 personas se hicieron pasar por efectivos antinarcóticos, quienes extorsionaban en las carreteras e ingresos a esa ciudad. Sin embargo, la policía procedió a su aprehensión. Asimismo, ya en Santa Cruz, 2 sujetos de nacionalidad boliviana de igual manera se hacían pasar por falsos efectivos policiales para extorsionar a extranjeros en la pampa de la isla, quienes operaban en inmediaciones de hoteles. La policía, luego de la denuncia, procedió a su arresto. Por otro lado, en fecha 7 de noviembre del 2017 en la ciudad de Cochabamba, se informó que 3 personas interceptaron un taxi para luego reducir al pasajero, a quien lograron sustraerle todas sus pertenencias. En el momento del robo se identificaron como funcionarios policiales de inteligencia. Sin embargo, se logró comprobar que los antisociales no tenían ningún lazo con la Policía Nacional. Bueno, definitivamente inquieta. En los últimos días en la ciudad de La Paz 3 casos. Lo bueno es que la policía ha actuado rápidamente, se los ha detenido y se los ha mostrado en las cámaras de la televisión para que el ciudadano esté alerta. Estamos en un proyecto de marca país. Hay que cuidar a los extranjeros, a los turistas, protegerlos. Y en ese afán precisamente va la inquietud de este programa para darle consejos a usted, a los extranjeros que nos están viendo, turistas nacionales en cualquier punto del país, para que tomen todos los recaudos y eviten ser víctimas de estos delincuentes.
Damos la bienvenida a nuestro invitado especial esta noche, un experto obviamente en la materia, como tiene que ser el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Coronel, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Buenas noches. Bienvenido. Un saludo a Hora 23. Bueno, coronel, a ver, vaya que los están haciendo moverse y trabajar bastante estos falsos policías, ¿no? En los últimos días decíamos 3 casos aquí en la ciudad de La Paz. Cuéntenos cómo operan estos delincuentes, coronel, que son muy hábiles para lograr hacer esto. Efectivamente, es importante destacar que en principio esta es una estafa vinculada a ganar la confianza. Estos son unos sujetos que trabajan mínimamente entre 3 personas, me refiero a una persona que conduce el vehículo, a otra que es la que provoca un mecanismo de inducción o en el error, y por último la que actúa como falso policía. Bien, vamos por partes. Estos ciudadanos se constituyen fundamentalmente en áreas aledañas a las terminales de buses, ya sean internacionales, provinciales o inclusive interdepartamentales, con la finalidad de percatarse de las personas que desde un punto de vista de su inteligencia tienen algún patrimonio en su posesión. Allí se acercan y le ofrecen compartir un vehículo. Bueno, obviamente hay una charla previa destinada a establecer de dónde vienen y hacia dónde van. Entendiendo, por ejemplo, en los hechos que se han dado en la zona de Villa Fátima, asumimos que los delincuentes se aproximan sabiendo que estas personas vienen del Beni a efectuar algunas compras o de los Yungas para comercializar su coca, etc. En los casos puntuales que hemos logrado establecer, fundamentalmente son damas, es decir, mujeres, personas de sexo femenino, quienes se acercan, ya sean a varones o a mujeres, para pedirles primero compartir el vehículo. Entonces, ahí entra en acción el segundo elemento, que es el conductor. Este vehículo ya está previamente determinado y no se van a subir otro vehículo que no sea aquel que está destinado a cometer el atraco. Una vez que se encuentran al interior del vehículo, después de avanzar 1 o 2 cuadras, este vehículo es interceptado y se sube una tercera persona que viene a ser el falso policía. Este falso policía se identifica ya sea vestido de uniforme o vestido de civil, exhibiendo obviamente documentación falsa, acreditando una condición inexistente de policía, le pide a la persona que ha inducido en el delito, me refiero a la cómplice, que extienda o que exhiba todas sus propiedades, es decir, documentos, teléfonos celulares, computadoras, etc. Le hacen el cuento, bueno, mira, le dice, aquí tengo mi laptop, tengo $10,000 ahí, esos son mis pasaportes. Bueno, el falso policía revisa aquello y se lo devuelve. Esto induce en confianza a la persona que, insisto, puede ser nacional o extranjera, quien a su vez entrega esta posesión. En el camino le van haciendo una especie de pseudo entrevista, un interrogatorio. ¿De dónde eres? Ah, yo soy colombiana. ¿De dónde eres? Yo soy peruana. Bueno, dependiendo de dónde venga, empiezan a generar una historia. Bueno, de Colombia se trae mucha plata falsa, se trae mucho dinero falsificado. Ah, de Perú, bastante cocaína. En fin, se genera ahí un cuento que momento en el cual es aprovechado para sonsacar los bienes. En muchas circunstancias... O sea, uno le está haciendo la entrevista a esta persona y otro ya está hurgando su equipaje. Correcto. O sea, le va sacando sin que esta persona se dé cuenta. Efectivamente. Eso es lo que nosotros denominamos, Víctor Hugo, la modalidad del cambiazo. En muchas circunstancias estos delincuentes cambian el dinero original, el dinero auténtico, por dinero falsificado, o cambian teléfonos que ya no tienen ningún tipo de uso por otros teléfonos que en verdad sirven, o en su caso simplemente se quedan con ellos. Claro. Y les dicen, mira, te estamos disculpando la vida, porque vos eres narcotraficante, tú estás vinculada a delitos, qué sé yo, de robo, etcétera, y la expulsan del motorizado. Claro, un extranjero que definitivamente viene acá, no conoce absolutamente a nadie, se encuentra con supuestos policías ahí y le siembran el... No, yo a pasar en una cárcel, en un país que no es el mío, por algo que no he hecho, mejor me quedo callado y me voy. Así es. Porque muchos de estos casos no se denuncian. Eso es verdad. Y cuando se denuncian, los delincuentes tienen la ventaja de que estas personas están de paso por nuestro país y obviamente saben que no se van a encargar de perseguirlos penalmente. En el caso puntual, Víctor Hugo, una vez que se procede a echarlos del vehículo, lo que tiene que hacer la gente es fundamentalmente 2 cosas. Primero, no brindar resistencia. Segunda actividad que deben realizar es generar la mayor cantidad de información que nos permita a nosotros, a su policía, poder identificar luego con esta información a los responsables del hecho. Tanto es así, tan importante y tan valiosa es esta información, que gracias a esta información hemos, yo diría, interceptado numerosas bandas que día a día se van regenerando. Tan sofisticada también se ha hecho esa operación que muchas de estas bandas inclusive cuentan con personas que hablan otros idiomas, inglés, francés, etc. Los traductores, como en los últimos casos, ¿no? Creo que el de ayer. Así es, cuentan
con traductores que hablan en inglés y desde luego esto motiva una serie de ventajas para la delincuencia y el fin siempre es ese. ¿Qué debemos hacer? Les decía, no poner resistencia, captar la mayor cantidad de información, pero sobre todo quiero decirle al ciudadano boliviano, al que habita en nuestro país, que cualquier investigación que se estuviera iniciando con usted tiene que tener un juez cautelar, tiene que tener un fiscal. La policía no está autorizada para prenderlo sin razón alguna. En este momento han de estar tomando apunte y es cierto, el criterio de responsabilidad social hace que cualquier empresa del Estado o privada tenga que asumir un rol de colaboración en estos temas de seguridad ciudadana. Ojalá y todo marche muy bien. Coronel, hemos hablado de que hay un taxi. Hay un taxista como parte de la banda, la mujer que capta a la víctima, el taxista que transporta y el falso policía que entra luego y les roba. ¿Qué pasa con esos vehículos? Vamos un poco a la parte punitiva, a las penas. ¿Qué pasa con ese vehículo? ¿Es incautado permanentemente? ¿Se lo devuelve al poco tiempo? ¿Cómo se hace con estos vehículos que son detenidos por la policía? Bien, excelente consulta, licenciado. De hecho, nosotros quisiéramos que estos vehículos que son utilizados en la comisión de ilícitos, que desde nuestra visión corresponden a organizaciones criminales, pasen a depender de la policía boliviana, que los puede utilizar en tareas preventivas. Sin embargo, existen una serie de, yo diría, de limitaciones, pues los vehículos, después de que las personas son puestas en libertad, obviamente se los devuelve en mérito al transcurso del tiempo, una serie de actividades que va ejercitando la defensa para la recuperación de aquellos bienes. Aunque el Código Penal establece que deberían ser incautados los objetos que son utilizados en la comisión delictiva y también el producto de estos. No, definitivamente. Quizá algunos favorcitos dentro de la justicia, coronel, porque me llama mucho la atención que muchos de los casos, como en este caso el Bigotes, ¿no es cierto?, al que la policía atrapó hace horas nada más en la ciudad de La Paz, un falso policía, reincidente, o sea, varias veces ya detenido por la policía cometiendo delitos, pero nuevamente libre, nuevamente en las calles con más turistas como víctimas. ¿Qué está pasando dentro de nuestra justicia con los fiscales, con los jueces? La policía los detiene, los meten allá a las celdas y luego están libres cometiendo otros delitos. Bueno, probablemente este es un problema vinculado a la conducta del individuo en sí mismo. Esto se llama delincuencia habitual. Es la posibilidad de ejercitar un delito una vez y otra vez y otra vez. Y obviamente esto tiene una serie de explicaciones desde el punto de vista criminológico. Y hay que hablar de la multicausalidad del delito. Es decir, confluyen una serie de factores que permiten que estos individuos sigan reincidiendo en estas actividades. No podría yo valorar cuáles son las razones que emergen dentro de un proceso para que estos ciudadanos sean puestos a libertad después de la actividad de la policía y del Ministerio Público. Una de ellas es, yo creo, la dejadez de las víctimas que desde luego se revictimizan al entrar en un proceso penal, pues es altamente tedioso. Las personas en verdad lo que se preocupan es de recuperar los bienes de los que han sido víctimas y luego se despreocupan acerca de la situación del individuo. Y más cuando son extranjeros, ¿no?, que tienen que irse fuera del país o los han dejado sin plata y no saben qué hacer, menos van a estar enfrentando un proceso largo. Así es, licenciado. De hecho, ellos con solo darnos la información consideran que ya han cumplido parte de su misión y así lo entendemos. Sabemos que esto genera, ni duda cabe, una mala sensación acerca de nuestro país, pero sobre todo en ellos se genera un trauma, porque el hecho de ser víctima de un delito en un país extranjero no solamente es la posibilidad de haber perdido los bienes, sino de no encontrarse con su documentación, con su patrimonio, de modo que pueda moverse a nuestro país. Creo que esta es la parte relevante de esta conducta. Gracias. Y de esto es lo que debería considerarse en el momento de administrar justicia sobre estos individuos. El riesgo en que ponen a las personas que son víctimas de estos delitos. Bueno, e incluso ahora, coronel, como decíamos al inicio, ya desde el Estado se está trabajando en la marca país, promocionar a Bolivia como un destino seguro, un destino atractivo, con recursos naturales maravillosos, moderno, estable económicamente, un país de oportunidades. Y claro, cuando un turista es víctima de un falso policía o de cualquier tipo de delincuencia en el país, la imagen que lleva fuera de nuestro país es horrenda. No solamente ese turista no va a volver, sino muchísimos otros ciudadanos de diferentes países. No, Bolivia no, por Dios, allá me van a robar. Entonces, el daño es enorme. Ojalá la justicia pueda también entender esto. El daño que nos hace no solamente a la víctima, sino a la imagen de todo un país. Es verdad, y desde luego que allí surgen una serie de lagunas que desde el punto de vista procesal deben ser lavadas, es decir, aclaradas. Primero que efectivamente no vamos a tener la presencia de la víctima. Sin embargo, sí existe un registro en el que consta que efectivamente este hecho ha sucedido.
este registro, insisto, este reconocimiento de personas que se hace de manera virtual acerca de los responsables del suceso. Y como usted bien dijo, creo que ahí tenemos que trabajar todos los encargados de la persecución penal en poner un alto a este tipo de conductas, pues no solamente es un riesgo para los extranjeros, es un riesgo para cualquier ciudadano que está deambulando por las calles, en algunos casos viniendo de otras latitudes, en otros viniendo del interior del país o de otras provincias. Básicamente la modalidad de esta actuación o los focos de atención de estos individuos, insisto, se encuentran en las terminales de buses, ya sean internacionales, interdepartamentales y extraprovinciales, y desde luego en los lugares en los que los turistas acuden. Me refiero, por ejemplo, a la zona central, a las áreas turísticas, a las áreas que tienen cierta representatividad en cuanto nosotros podemos ofrecer a nuestro visitante extranjero. Coronel, muchos de estos falsos policías utilizan uniformes. ¿Sí? Uniformes de policía, la gorra de policía, tienen las esposas de policía, bueno, la credencial de policía, obviamente falso. Pero pareciera que el acceder a un uniforme policial no es tan complicado. Me decía producción que incluso hay lugares hasta donde alquilan algunos uniformes, ya sea para disfraz o para lo que quieran, pero obviamente hay gente que lo mal utiliza. Y si usted se va por la 16 de julio o alguna feria, va a encontrar, pero hasta el más pequeño detalle que necesita un policía, y no le van a preguntar si es usted un policía para venderle el uniforme. ¿Qué se puede hacer en este caso, coronel? Quizá una restricción bastante clara, fuerte, enérgica, sobre la venta del uniforme policial. En reiteradas oportunidades hemos pedido que los estamentos respectivos hagan un control acerca de esto. Sin embargo, no existe una limitación para el comercio ni la confección de estos uniformes que efectivamente pueden ser utilizados de modos ilícitos. Tanto es así este descontrol que, como usted bien lo dijo, en diversas oportunidades, en diversas áreas de nuestra ciudad existen uniformes absolutamente complejos. Pero ¿cómo uno se percata acerca de que es un ciudadano o no? Como usted bien lo dijo, un disfrazado como policía. Bueno, el comportamiento de un funcionario policial debe ser, en la medida de lo posible, siempre cortés, correcto, dentro del marco legal. Un falso policía va a encontrarlo usted nervioso, desarreglado, nosotros decimos destocado, no se viste de manera adecuada. Los distintivos no son utilizados en los lugares en los que un verdadero policía pudiera utilizarlos. Y ahí está la importancia de que usted nos coopere con la mayor cantidad de información que pueda acumular en esos momentos en que, si bien está siendo víctima de un hecho traumático, también coloque usted la máxima inteligencia, sus sentidos, para que nos pueda ayudar a nosotros a detenerlos. Usted nos decía, licenciado, que efectivamente hemos procedido a la aprehensión de diversidad de organizaciones criminales, de todo tipo, no solamente vinculados a los robos que se efectúan en automóviles, sino también a otros que se producen en las calles. Y esta sensación de seguridad es la que pretendemos recuperar a partir de la denuncia. Si usted posee alguna información que nos permita a nosotros coadyuvar en la búsqueda de la justicia, actuar de manera frontal al delito, tenga por seguro que inmediatamente la vamos a activar y usted va a tener resultados como los hemos tenido. Estas personas que nos han cooperado efectivamente han tenido que realizar un reconocimiento de personas hasta la 1 de la mañana, han tenido que dejar sus hogares en un día domingo, y desde luego que esa visión, que esa posibilidad que nos han brindado en el caso de la señora que fue víctima del robo de los 12.000 bolivianos es un amplio sustento y es una exigencia para nosotros de brindar certeza de que esa persona tiene que ser por lo menos devuelta en su patrimonio. Ojalá lo consiguiéramos. En muchas circunstancias los hechos se dan y como las bandas operan no solamente en un trío o en un cuarteto, sino utilizan inclusive lo que nosotros llamamos albertos, el Código Penal los califica como receptadores, en los cuales son depósitos que van a dejar los bienes, objeto de los delitos. Hasta no tener esa información ha pasado bastante tiempo y desde luego que se hace cada vez más difícil para nosotros el poderle devolver a la víctima lo que persigue la justicia hoy día, la justicia del futuro, por lo menos la justicia restaurativa, desrestaurarle del patrimonio del que ha sido víctima. Así es. Bueno, Coronel, y de hecho hay que celebrar el hecho de que en las últimas horas, en los últimos días, se han registrado 3 casos de falsos policías en La Paz y en los 3 casos se ha logrado detener a los criminales, ¿no es cierto? Y están ahora en celdas y ojalá que los fiscales y los jueces colaboren y los manden a la cárcel, que es donde tienen que estar. Coronel, para cerrar, recomendaciones finales para toda la gente que nos está viendo en este momento. 1, para quienes pueden ser posibles víctimas y 2, para quienes, ciudadanos bolivianos que están muy
muy bien informados y difícilmente van a caer en esto, sobre cómo pueden colaborar a la gente que ven que en algún momento puede estar siendo víctima de falsos policías, tomando en cuenta todas estas recomendaciones, todos estos detalles que hemos entregado hoy. Por ahí, grabar con su celular algo que le parece raro que está ocurriendo por ahí e inmediatamente llevar a, oiga, he filmado esto, Coronel Aguilera, y me parece que es un falso policía. Maravilloso, pero el ciudadano también tiene que ser parte, ¿no? En la seguridad ciudadana. No mirar, parece que le están robando, mejor vámonos por otro lado. Yo creo que la indiferencia es nuestro peor enemigo. Desde luego entendemos que las personas que pueden ayudarnos encuentran en la justicia una serie de deficiencias de orden burocrático, insisto, de pérdida de tiempo, y claro, adoptamos la posición más fácil, que es desinteresarse de eso. Pero usted bien lo ha dicho, cualquiera puede ser sujeto de este tipo de conductas, cualquier persona. Si usted recibe la cooperación que brinda, le garantizo que estos delitos se pueden evitar. Usted nos decía, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del pueblo para evitar que estos hechos se sucedan? Muy bien, es importante destacar que cuando un ciudadano ha sido víctima de un hecho vinculado al robo en vehículos, lo que hacen es botarla del carro, ¿no? Sin importar si ella se cae o si sufre algún tipo de lesión. Esas conductas pueden ser atestiguadas por otros vecinos que pueden percatarse del color, de la marca, del año, del tipo, de la placa del vehículo. Con estos datos, Víctor Hugo, hemos conseguido aprender estas tres últimas organizaciones. Fue a partir del reconocimiento que se dio de los vehículos y de la labor que ha efectuado la División Propiedades y el DASI, que se dirigieron hasta el centro de monitoreo a partir de la información recibida. Esto nos ha ayudado a establecer el tipo del vehículo, luego recurrir a quién es el propietario, y bueno, se van ya hilando los cabos para, desde luego, encontrar a los responsables. Yo le llamaría la cultura ciudadana de la denuncia solidaria. ¿Ah? Nos protegemos nosotros, la mejor manera de protegernos nosotros es asegurarnos que los demás estén protegidos y no ser, como usted dice, simplemente un espectador. Tomar parte, denunciar, porque es la mejor manera de cuidarnos, ¿no es cierto? Coronel Aguilera, hay muchos temas que nos quedan pendientes, ya me hablaba de la banca móvil, de los secuestros virtuales, lo vamos a dejar para un siguiente programa al que le quiero ya comprometer, ¿de acuerdo? Estaré gustoso de estar acá, licenciado. Muchas gracias. Encantado, gracias por estar en esta hora 23. El coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, aquí en Hora 23. Vámonos un corte, retornamos en unos momentos nada más. Muy bien, llegamos al final del programa, deseándoles que tengan un excelente miércoles 15 de noviembre, que tengan muy buena jornada y nos reencontramos de acá a unas horas con un nuevo programa de Hora 23 y con más temas por desarrollar. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola. En el programa de hoy nos ocuparemos de las eliminatorias para el próximo Mundial de Rusia. ¿Quiénes serán los últimos clasificados? Estaremos pendientes especialmente del partido de Perú. También la hora de la despedida, hasta dentro de algunas horas, y nuestro último saludo con Víctor Hugo. ¿Se imaginan ustedes cuántos delitos podrían ser aclarados o esclarecidos rápidamente o evitados si acaso los ciudadanos tuviéramos la cultura de la denuncia solidaria? Preocuparnos por el vecino, por la gente que tenemos cerca que puede estar siendo víctima de un delito o estar sufriendo violencia. Muchos delitos. Por eso es importante que seamos parte colaborativa en la seguridad ciudadana. Cuando veamos un turista que por ahí está siendo abordado irregularmente por alguna gente que puede ser un delincuente, filmemos rapidito, llevemos eso a la policía, actuemos, no los dejemos solos, protejamos la imagen de nuestro país, porque a través de los turistas es que se promociona la Bolivia turística que queremos ver cada vez más grande. Nada más con este tema. Fuerte abrazo, Bolivia, qué gusto. Ya nos vemos más tarde con otro Hora 23. Con el auspicio del Banco de Crédito, porque queremos cambiar nuestra experiencia de cliente para hacerlo menos parecido a un banco. Hemos presentado Hora 23.